Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Arena Breakout. En el día de hoy, chicos, vamos a enseñarles a cómo modificar sus armas, las armas que ya tengan. En un video anterior les hice cómo crear sus propias armas a través del armero. Y ya que sabemos utilizar el armero, es momento de saber cómo modificar esas armas que nosotros conseguimos en el campo de batalla o las que nos regalan. Porque claro está que sí se puede modificar, chicos. Además de eso, en el día de hoy voy a estarles enseñando los controles del videojuego, porque veo que hay gente que todavía no lo sabe utilizar, ¿ok? Y por último les enseño algo muy interesante que es que les va a encantar muchísimo lo que les voy a enseñar al final, ¿eh? Se trata de armas gratis y muchísimas cosas gratis, chicos, dinero y equipamiento en general, ¿ok? Y bueno, amigos, empezamos de inmediato a modificar nuestras armas. Vamos de inmediato a nuestras cosas, a nuestro almacenamiento. Y aquí, como pueden ver, tengo algunas armas que me he encontrado en el campo de batalla. Por ejemplo, esta SKS y esta AK-102, ¿ok? Esta Mini 14 me la regalaron y también la puedo modificar. Ok, empiezo de inmediato enseñándoles un método para modificar las armas. Existen dos métodos para modificar las armas que ya nos han regalado o que nos hayamos encontrado en el campo de batalla. Muy importante, a todas las armas póngale en silenciador. Si no tienen silenciador, necesitan ponérselo, ¿ok? Bueno, a ver, yo por ejemplo me encontré esta SKS hace un rato. Bueno, la última que me encontré fue la AK-102. Vamos a modificar esa AK-102. Para modificar, el primer método es dándole en la lupita, ¿ok? Y aparecen aquí todas las partes que tenemos ensambladas y las que no tenemos ensambladas. Por ejemplo, a esta AK-102 no le tengo mira. Perdón, no me la encontré con mira, ¿ok? Entonces necesito ponerle una mira. Tiene silenciador, eso sí que es cierto, pero yo lo puedo quitar. Si yo la selecciono, le quito el silenciador, lo pongo acá afuera. Y ahí ya se actualiza y me dice que no tiene silenciador, ¿ok? Acá está el adaptador para el silenciador. Si yo le quito este adaptador, lo pongo acá, entonces yo no podría poner silenciador. ¿Ves? Me dice espacio inválido. Tengo que ponerle el adaptador acá y luego la boquilla de silenciador. Eso ya lo sabemos porque en el video tutorial de El Armero se los enseñé, ¿ok? Si no lo han visto, mejor vayan a vérselo porque si no van a ver cosas aquí que no van a entender. Bien, veamos, yo tengo unas, esto lo ponemos por acá, yo tengo aquí unas mirillas. Si yo se las quiero poner, miren, yo selecciono aquí y automáticamente se me pone en verde acá que la puedo poner. Pero esa mira no me gusta, esta holográfica es mucho mejor. Ahí está. Automáticamente se la puse. Perfecto. Ya sabemos que para encontrar partes de armas, básicamente nos vamos al armero, al mercado, y acá buscamos en partes de armas, buscamos lo que queremos y antes de darle a comprar tenemos que ver primero si esa mira que queremos poner o la pieza que sea encaja bien con nuestra arma, ¿ok? Y también antes de comprar tenemos que fijarnos si algún agente lo tiene disponible por un precio más barato, ¿ok? Eso para que lo tengan en cuenta antes de que gasten dinero innecesariamente. Bien, ese es el primer método. Ya cuando tienes piezas de armas compradas y las quieres simplemente equipar, acuérdate, le das en la lupita y le equipas las piezas de armas que tengas por acá, ¿ok? Siempre tienes que fijarte de que, claro, sean compatibles. Muy bien, chicos. Por cierto, esta parte de acá de la otra mira es para una mira lateral, ¿ok? Esta es una mira lateral. Recuerden que a las armas se le pueden poner dos tipos de mira, lateral y la normal. La parte táctica esta significa un láser. No recomiendo mucho llevar láser, la verdad es que lo veo inútil, pero bueno. Bien, sería la primera forma. La segunda forma es, de nuevo, dándole la lupita y dándole a este icono de tuerquita que nos aparece por aquí. Este icono nos lleva directamente al armero, chicos. Sí, efectivamente, nos lleva al armero y como nosotros tengamos nuestra arma, nos la va a poner y nosotros podemos seguir modificándola. Ejemplo, esta AK-102 la puedo seguir modificando y le puedo cambiar o agregar algunas piezas. Por ejemplo, le quiero agregar una empuñadura. Pues ponemos acá el mod y ahora sí le ponemos una empuñadura.
Si tú tienes una empuñadura ya comprada, te va a salir aquí un ganchito que significa que tú la tienes, la posees, ¿ok? Y si no te sale con ganchito, significa que no la tienes y la tienes que comprar. Esta empuñadura me gusta mucho porque agrega muchísimo diseño ergonómico. Esta que tengo acá me agrega estabilidad sin mira, pero como yo tengo mira, entonces le compro esta de acá que me gusta bastante, pero tú puedes poner cualquier otra, ¿ok? Bien, eso, por ejemplo, eso. ¿Qué dije ahí? Bueno, le damos a guardar. Ahí estaría. Y bueno, si quiero modificar la SKS, que también me la encontré, simplemente le damos acá en la ruedita y nos manda para el armero y hacemos lo que queramos. También, espérate que le doy a cancelar. Esta de aquí me la regalaron, también la puedo llevar al armero. Le damos en la ruedita. O bien si tenemos partes de armas por acá que hayamos encontrado en el campo de batalla. Muy importante, si tienes una buena mochila, tráete partes de armas que encuentres en las cajas de armas o cajas tácticas, ¿ok? Si no, pues te la llevas al armero y normalmente la modificas. ¿Vale, chicos? Ese sería el tutorial de modificar nuestras propias armas. Ahora, un truco para conseguir armas gratis, sin que te cueste nada, es simplemente ingresar al modo operaciones secretas. Aquí, como puedes ver, tengo una SKS gratis que la puedo modificar gratis, ¿ok? Es cierto de que a veces operaciones tácticas nos dan unas armas bastante feas, lamentables, la verdad. A veces nos dan hasta pistola, pero otras veces nos dan buenas armas. AK-102, AK-44, AK, etcétera, ¿ok? Bueno, lo único que tienes que hacer es buscar la salida de inmediato y correr con suerte de que nadie te mata. Bueno, una vez dicho eso, pues pasamos al siguiente punto, que sería los controles. Muy importante el tema de los controles, chicos. Hay algunas personas que no lo saben utilizar, pero tranquilos, son novatos, los entiendo, yo fui igual. Hoy en día no me considero el jugador más pro, pero más sin embargo entiendo el juego, se puede decir que en un 80% ya, ¿ok? Bien, les enseño de inmediato. Estos son todos los botones que tenemos en el juego. Ya sé que si tú estás empezando a jugar este juego, esto te va a parecer una completa locura y muchísimos botones y todo. Pero bueno, todos tienen una utilidad muy útil. Así que vamos al campo de batalla para enseñarles cada una. Ok, chicos, estamos acá en el campo de batalla. Me voy a posicionar en esta casa para empezar a decirles los controles, ¿ok? Voy a cerrar las puertas, claro que sí. Me voy a poner a cubierto porque no quiero que me maten desprevenidamente, ¿eh? No quiero morir aquí como murió el ratón. Bien, me paro por acá. Voy a ver si me meto en una habitación que esté... Esta está perfecta, está a la orilla de el... Ahí está, perfecto. Llevo cascos, así que tranquilos que si viene alguien lo escucharé. Bueno, chicos, a ver, primero que nada, este botón de aquí, este que estamos viendo aquí, enciende y apaga el láser, ¿ok? Lo tienes apagado, lo tienes encendido. Muy importante porque a veces los enemigos están cercas y he visto compañeros que están conmigo con el láser encendido y digo, apaga eso, que se dan cuenta que estamos aquí. Y pues no saben cómo apagarlos. Entonces pues es el botón este de aquí que tiene como un destello, ¿vale? Yo lo tengo ubicado al lado de el botón de arma, así que está a la mano. Bien, este botón que está aquí abajito, que aparece como un piececito, ¿ok? Ese botón es para entrar en modo sigilo, caminar despacio sin hacer prácticamente ruido, ¿ok? Muy importante para... operaciones tácticas y que nadie te escuche cuando te acercas. Pero sí que es cierto de que cuando un jugador tiene los audífonos más pro del juego, te puede captar el paso, te puede captar el paso. Más sin embargo, pues pasas bien desapercibido. Ok, este botón de acá que tiene como un casco, ok, ese botón es para quitar y poner la máscara o la cámara térmica, porque en el videojuego hay una cámara térmica. Ahorita la vamos a ver en el menú principal, porque no la cargo por aquí, porque te tengo que decir algo. Ok, chicos, este botón que tenemos aquí es para cambiar de mira, ¿vale? Tenemos varios tipos de mira, ya lo sabemos. Entonces, si quiero apuntar con esta de aquí, esa es la mira del arma. Pero si quiero apuntar con la otra, la mira... lateral,
toco de nuevo y toco de nuevo para apuntar con la mira principal. Si yo me hubiese traído una mira que sea 1X/4X o 6X, aquí yo tendría un botón extra que se los enseño de inmediato. Controles, yo tendría este botón activado, ¿ok? Este de aquí. Y si toco ese botón, me utiliza la mira 1X. Y si lo toco de nuevo, me utiliza la siguiente mira, ¿vale? Nos salimos de acá, perfecto. Y bueno, a ver, este botón de saltar, botón de disparar, botón de agacharse, botón de pecho tierra, botón de recargar. Este botón de aquí es para ver el cargador. Ya sabemos que no tenemos un indicador de balas. No nos dice el juego cuántas balas nos quedan en el cartucho, pero sí podemos ver aquí si el cargador está lleno, más de la mitad, al 50%, menos del 50%, casi vacío o vacío. Esos son los indicadores que nos da el juego. Bueno, continuamos. Por acá tenemos la mochila, ya lo sabemos. Acá nos están las misiones, el mapa y nuestra salud. Y acá nos aparecen los fármacos que tenemos ahorita en la mochila. Bueno, acá está el mapa. Esto es para mirar hacia un lado, tumbarse hacia un lado y tumbarse hacia el otro lado. Lo tocamos de nuevo y regresamos. Bueno, a ver, una cosa muy importante. He visto que algunos jugadores van todo el rato con la pistola, perdón, con la ametralladora en automática. Eso puede ser un error porque de repente solamente quieres disparar una bala y si de los nervios dejas el botón hundido, vas a disparar muchas balas. Pero si tú tocas donde dice automática, si tu arma tiene la opción de cambiar de automática a semiautomática, entonces vas a cambiar a semiautomática y ahora disparas una a la vez sin importar que dejes el botón hundido las veces que sea, ¿ok? Disparas una a la vez. Ya luego cuando vas en combate, pues cámbiala y dependiendo cómo te guste jugar a ti, en automática o semiautomática, ¿vale? Bueno, acá tenemos un acceso rápido a nuestra salud. Por acá tenemos los indicadores de dolor o lo que sea que tengamos. En este caso yo tengo mejorar de sonido y acá este es el ruido. Este indicador de aquí es el ruido que nosotros hacemos cada vez que nos movemos. Si vamos en rojo, pues obviamente es un ruido bastante fuerte y los demás jugadores los pueden escuchar. Esta barra de acá arriba que tiene un montón de números que va girando y va cambiando los números dependiendo a dónde giremos, es el indicador de nuestra vista. Por decir así, chicos, un ejemplo en combate. Si ahorita hay un enemigo disparando por la izquierda, algún compañero del equipo te puede decir: Eder, hay disparos. Mira, por ejemplo, aquí me apareció un botoncito en rojo, ¿vale? Eso significa que están disparando. Algún compañero estará mirando hacia allá y me dirá: Eder, hay disparos en 300. Y yo estoy viendo para acá a 170. Entonces lo que hago yo es girarme hasta 300 y me ubico donde el compañero me dijo que están disparando, ¿ok? Eso es muy importante, chicos, porque en campo de batalla no vas a estar diciendo: no, que hay uno por allá detrás del árbol que está a mi mano derecha. Tú no vas a entender a dónde está viendo el amigo, así que la comunicación es disparos en 150, veo hombre en 160, lo que sea, objetivo en 100. Así es que se comunica uno mejor en el campo de batalla, chicos, ¿ok? Bien, acá está el botón de volumen, del altavoz, del audífono de los demás amigos. Y acá está nuestro micrófono, ¿vale? Yo siempre lo llevo es en tocar para hablar. Le pongo equipo y cada vez que quiero hablar, pues simplemente le toco ahí y ya estaría, ¿vale? Lo desactivo. Y bueno, a ver, otros controles que no tengo activado ahorita serían el de granada. Cuando nosotros tenemos una granada en el bolsillo, nos sale el botón, nos sale aquí la granada. Y cuando lo vamos a tirar, pues tocamos el botón de la granada y ya nos saldría a nosotros a dónde tirar. Muy importante, cuidadito con las granadas, no te la quedes mucho tiempo en la mano apuntando, es decir, con el botón oprimido, porque te pueden explotar, y te matan de inmediato. Sería una muerte muy lamentable. Y yo creo que ya serían todos los botones que hay en el videojuego.
Sí, ya después de ahí todos sabemos esto de aquí, cancelar. Y bueno, aquí para ver los objetos que tengo equipados en mi arnés. ¿Vale? Espérate. Le toco aquí y me salen lo que tengo, ¿vale? Perfecto, chicos, eso sería en cuanto a los controles. Si se me escapa alguno, me lo informan. Pero bueno, acá están los emojis. Podemos elegir débil, podemos elegir ocultar. Y acá los mensajes rápidos. Bien, yo voy a hacer mi extracción y nos vemos en el menú principal para indicarles algunas cosas importantes que nos van a regalar en el juego. A ver, chicos, tenía que mostrarles algo, y es que yo me compré una cámara térmica. Acá está, es esta de aquí. Es un objeto muy valioso, chicos. Me costó casi $500,000. Cómprenselo solamente cuando sepan que ustedes por lo menos ya entienden bien el juego. No que jueguen bien, pero que lo entiendan. Y también cuando sientan que ya tienen su economía en el juego ganada. O sea, conseguir dinero no sea difícil para ustedes, ¿ok? Porque es muy costoso, chicos. Bueno, esto se equipa a los cascos que tienen esta cosita por acá, ¿vale? Que tienen este botoncito. Normalmente dicen parte funcional, equipamiento, cámara térmica, ¿ok? Así que te lo equipas ahí. Mira, el casco que yo traigo ahorita tiene para poner las gafas y luego el equipamiento de la cámara térmica. Simplemente lo pongo acá y ya estaría. Dice, si quieres equipar, se eliminará. Ah, vale, no lo puedo poner ambos a la vez. Ah, ok, mira, no sabía eso. Pensé que podía poner ambos a la vez. A ver si le pongo. No, mira. Bueno, esto se pone así. Acá se ve. Ahí se ve espectacular. Y si quiero ver cómo me queda cuando estoy. Cuando lo tengo equipado. Uy, que lo hice. Rayos. ¿Dónde lo puse ahora? Acá está. Vale. Si lo quiero ver cómo me queda cuando está puesto, le pongo activar parte y ahí ya me sale así, mira. Así me veo yo, me veo guapísimo, ¿eh? Con esa cosa puesta, es espectacular. ¿Les voy a hacer un gameplay con eso? Claro que sí, pero obviamente en compañía de otros jugadores, porque solo no voy ni de coña con ese objeto tan valioso, ¿eh? Creo que es lo más caro, chicos. A ver, se los muestro en el mercado. Ahorita está en un precio de 579,000. Y solamente hay uno a ese precio, así que pueden ir a comprarlo. Y luego están en 500,000 y ya luego en 800,000. Bueno, el de 800,000 creo que no lo va a vender nunca. Bueno, chicos, a ver, eso es lo que quería enseñarles. Y bueno, el botón también sale ahí mismo donde les enseñé el botón de ponerse la pantalla facial. Bien, chicos, ahora en eventos hay algo bastante curioso, y es que al séptimo día te regalan un pase de batalla premium de la temporada 1, ¿ok? Recordemos que la temporada 1 tiene 71 recompensas, 71 días, si mal no recuerdo. Y esto te lo regalan todo, ¿ok? Está en regalo de inicio de sesión. Así que todos los días vengan acá y recojan su recompensa, porque al séptimo día obtienen el pase de batalla. Todo, chicos, todo lo premium. Yo voy a recoger de inmediato todas mis recompensas porque lo acabo de activar. Y miren todo lo que me han dado, todo lo que me han dado, y todavía me falta, todavía me falta por completar hasta el número 79. Un montonazo de cosas que me van a dar. Reclamamos todo. Tranquilos que lo que no les quepa se los mandan al buzón y ya luego ustedes lo ordenan. Mira lo que me han dado. Cajas grandes de expansión del almacenamiento. $140,000, $10,000 de cupones, montonazo de paquetes de armas, santísimo Dios, armas, balas, armaduras, ostras, qué montón de cosas, vaya, vaya, genial, chicos. Bueno, vamos a ver cómo quedó ese equipamiento mío. Creo que quedó a full. Sí, creo que esto quedó al máximo, ostras, mira la de equipos que tengo yo ahora. Ah, muy bien, muy bien, genial, chicos. Bueno, chicos, eso era todo lo que les quería mostrar en el día de hoy. Si necesitan alguna ayuda, pues no duden en dejarme aquí en los comentarios y con mucho gusto les respondo. Mira el montonazo de armas que tengo yo para abrir aquí, ¡Ostras, Dios mío! Vamos a echarnos partidas, chicos, claro que sí. Y también tengo zapatitos nuevos. Espero que esto no hagan tanto ruido. Bien, chicos, dejamos el video por aquí. Sin más, nos vemos en la próxima, que será de los objetos de curación, la medicina, chicos. Y luego, pues un gameplay quizás. Nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye.